Continuamos nuestro aprendizaje con el útero. El útero se encuentra ubicada en la cavidad pélvica, en el útero cuando se encuentra no grávido, es decir, no en embarazo. En embarazo sí llega hasta la cavidad abdominal. Tiene forma de cono truncado. Es aplanado de posterior a anterior y por lo tanto tiene una cara posterior y una cara anterior. En la nulípara, es decir, en la mujer que no ha estado aún embarazada y que no ha tenido partos, tiene de 7.5 centímetros de longitud, 4.5 centímetros de anchura y 2 centímetros de espesor. En la multípara, esto aumenta aproximadamente 1 centímetro. El útero queda aproximadamente de 7 a 8 centímetros de ancho, 5 centímetros, de 7 a 8 centímetros de longitud, 5 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Su consistencia es dura y esta consistencia tiene una importancia bastante grande. ¿Por qué razón? Porque esta es la consistencia que debe tener el útero, tanto cuando no hay un embarazo como al final del embarazo. Al terminar el embarazo, al ser expulsado el producto de la gestación, el útero tiene que adquirir una contracción, es decir, tiene que tener un tono muscular en el que se contrae y eso permite el cierre de las arterias y eso permite que pare la hemorragia. Si eso no ocurre después del parto, a esto se le llama atonia uterina. El palpar el útero y palparlo blando es una emergencia. Debe tratarse de inmediato porque esto puede generar una hemorragia importante que puede poner en riesgo la vida de la paciente. Su consistencia debemos recordar que es dura. Su dirección es importantísima. Tenemos que recordar que contrario a lo que vimos en la disección del laboratorio, que era una anormalidad, la dirección del útero normal debe ser en anteflexión, es decir, flexionado hacia el frente, y debe estar también apuntando hacia el frente en anteversión, quedando por encima, como ustedes pueden ver, de la pared superior de la vejiga urinaria. Para su estudio tenemos que ver las diferentes partes del útero, ¿verdad? Tiene secciones también, porciones en las que lo vamos a dividir. La porción superior se denomina cuerpo. En el cuerpo tenemos el fondo, que es la parte superior del útero, superior anterior del útero. Luego tenemos el istmo, que es un punto donde se estrecha. Debajo de aquí, de esta región del istmo, entre el istmo y el cuello, tenemos el segmento, que es donde se realiza la incisión para las cesáreas para poder extraer al bebé. Luego de esto, tenemos un último segmento, que se denomina cuello. También lo podemos encontrar en la literatura con el término cervix. El fondo, como ya dijimos, pertenece aquí a la parte superior del cuerpo. El cuerpo del útero tiene caras. Tiene una cara que es anterior y tiene una cara que es posterior. La cara anterior está viendo hacia inferior también por la flexión. Por lo tanto, para fines de una mejor nomenclatura, le llamamos cara vésica. Es una cara convexa y lisa y está recubierta de peritoneo. Aquí el peritoneo forma un fondo de saco con la pared superior de la vejiga urinaria, que ya sabemos que es la única que está revestida de peritoneo, que se denomina fondo de saco vésico uterino. Se relaciona con la cara posterior en la parte inferior, y con la, obviamente, cara superior de la vejiga urinaria. La cara intestinal, que es la cara posterior y superior del útero, se encuentra dividida por una cresta media, ¿verdad? Y esta va a estar recubierta de peritoneo que se introduce entre el recto y esta cara del útero para formar el fondo de saco recto uterino. Este fondo de saco recto uterino también es denominado fondo de saco de Douglas. Incluso en esta zona el peritoneo llega hasta la pared posterior de la vagina. El cuerpo del útero, como ya dijimos que está en un sentido aproximadamente transversal, vamos a ver que tiene dos bordes que son laterales.
esos bordes laterales son anchos y redondos y son muy importantes porque desde acá primero llega el peritoneo, están recubiertos de peritoneo excepto en su parte media, que es donde el peritoneo se une o se unen las dos capas del peritoneo y aquí es donde llegan los vasos sanguíneos, ¿verdad? Por lo tanto está relacionado con el ligamento ancho del útero, con los vasos uterinos y con unos remanentes embrionarios que se denomina, en general se denomina conducto del opóforo. El fondo está en el borde superior, o básicamente es el borde superior. Está tapizado de peritoneo por todos lados. En la niña es plano y ya en la mujer adulta va tomando una forma convexa. Nos quedan entonces ángulos. El ángulo inferior, que es donde se une el cuerpo del útero con el istmo, y los laterales, que son los que se unen hacia las trompas uterinas. ¿Sí? Se les llama también a estos laterales cuernos del útero. El istmo del útero está localizado en la unión entre el cuerpo y el cuello. Se relaciona a través de su borde, de su cara posterior, ¿verdad? De su cara anterior, perdón, con el borde posterior de la vejiga urinaria y también con el fondo de saco vésico uterino. El cuello o cervix es una estructura que también tiene una cara anterior, una cara posterior y sus bordes laterales. La cara anterior del cuello del útero en su segmento supravaginal, que es este que está en la parte superior, se relaciona con la vejiga urinaria, con la que está separada por un tejido poco denso. Y luego tenemos la cara posterior, que está recubierta de peritoneo por el fondo de saco uterino. Si ustedes notan, acá en el cuello del útero estamos hablando de segmentos, y es porque hay un segmento que se encuentra por arriba de la inserción de los músculos de la vagina, y ese se llama supravaginal. Luego tendremos el que está insertado, el que tiene la inserción de los músculos de la vagina, que se llama vaginal, y el que está, esto que se mira acá, sobresaliendo ya hacia el canal de la vagina, que se denomina intravaginal. Ahorita estamos hablando de este superior, que es el que mencionamos. Este todavía en esta región tiene la llegada del ligamento ancho del útero lateralmente. Y también, pues, de las arterias uterinas, se relaciona también con el uréter, que va en su camino hacia la pared posterior de la vejiga urinaria. Luego tenemos el segmento vaginal, que sería este segmento bastante angosto, ¿sí? Este segmento es una línea oblicua en la que se inserta la vagina, ¿verdad? Es el lugar donde está la inserción de la vagina, de los músculos de la vagina. Es más alta posteriormente y a esa parte le llamamos fornix posterior, lo veremos ahorita en un momento con la vagina, y en la parte anterior pues es un poquito más bajo. Aproximadamente ocupa 0.5 centímetros de ancho en ese espacio. Luego tenemos el segmento subvaginal o también llamado intravaginal. Y aquí tenemos la imagen que les mencionaba. Aquí podemos ver que el cuello es más, la vagina se mete más hacia la parte posterior, en el fornix posterior, y es menos alto, pueden ver acá, en el fornix anterior. Es de forma cónica y este es una parte bastante importante. En esta zona es donde se realizan los exámenes de Papa Nicolau. También es al que accedemos cuando realizamos la evaluación para ver la dilatación en un parto. Este tiene un orificio y ese orificio cambia dependiendo de la situación fisiológica de la madre o de la mujer en todo caso. En la nulípara tiene forma redonda, es un agujero totalmente redondo, es decir, en la mujer que no ha tenido partos y que no ha estado embarazada tampoco. En la primípara, en el primer embarazo, antes de tener el primer parto, adquiere una forma de guión, es una ranura y va a dejar dos pequeñas escotaduras lateralmente. Pero en la multípara adquiere una consistencia blanda y los pequeños desgarros que hay durante el parto pues dejan pequeñas muescas lateralmente y tiene la forma de la tercera imagen. En esta zona, esta parte del cuello del útero se mete dentro de los dos fornix, el fornix anterior y posterior
de la vagina. Y a través del examen de Papá Nicolau, pues es posible llegar hasta esta zona. La cavidad uterina por dentro, el útero, está recubierto del endometrio, tiene forma aplanada de anterior a posterior y por lo tanto tiene una pared anterior y una pared posterior, es triangular en el cuerpo, su textura en el cuerpo es bastante lisa y tiene hacia la parte superior los cuernos, que son las salidas hacia las trompas uterinas. Luego tenemos el istmo, que es la zona donde se vuelve más angosto, para terminar finalmente con el ensanchamiento de la zona del cuello. La zona estrecha sería entonces el istmo. En la región del cuello, la cavidad se vuelve fusiforme y aparecen unas texturas diferenciadas a lo liso que es en la parte superior por unos pliegues que tienen forma de palma. Se denominan pliegues palmados. Aquí vamos a tener dos orificios. Hacia la parte superior, donde nos unimos a la región del istmo, tenemos el orificio interno y hacia la parte exterior, hacia la vagina, tenemos el orificio externo. Orificio interno y orificio externo. Entonces, en la nulípara, las medidas de esta región son de 55 milímetros en promedio, 25 por 25 y 5, y en la multípara de 60 a 65 milímetros. Con un crecimiento prácticamente igual como vimos en todo el útero, de 1 centímetro después del parto. El peritoneo se denomina perimetrio. El perimetrio, que es la serosa del útero, no es otra cosa, pues llega como una gran sábana que cae sobre el útero. Cae sobre el útero y se une por sus lados laterales. Se cierra por sus lados laterales, dándonos ahí las dos láminas que llegan hacia el útero, ¿sí? Entonces acá vamos a ver que en la cara anterior está recubierto hasta la zona del istmo nada más, ya no llega hasta la zona del cérvix, ¿verdad? Llega hasta la zona del istmo y se refleja ahí inmediatamente sobre la pared superior de la vejiga urinaria. En cambio, la posterior forma el fondo de saco de Douglas y llega incluso hasta los 2 centímetros superiores del fornix posterior de la vagina. Se refleja desde esta zona hacia el recto formando el fondo de saco de Douglas o fondo de saco rectouterino. El miometrio, que es la capa muscular media, es una capa bastante gruesa. Es una capa muscular totalmente, ¿verdad? Por eso se denomina miometrio. Tiene 3 capas, una capa externa longitudinal que es bastante delgada, una media que es plexiforme y que es importantísima, porque esta media, al estar entrecruzadas las fibras musculares, atrapan dentro de los entrecruzamientos a los vasos sanguíneos, formando unas especies de ochos que a la hora de contraerse el útero después del parto cierran estos vasos sanguíneos y eso permite que ya no haya hemorragia, ¿sí? Pero también durante la menstruación las contracciones del útero, que a veces son dolorosas, permiten el cierre de los vasos y eso también permite que haya una menor irrigación hacia la zona del endometrio, produciendo la menstruación, la descamación de las células de esta zona. La capa interna es de fibras circulares. Esto en el cuerpo. En el cuello, la capa muscular es menos gruesa. Aquí lo principal es el tejido conectivo. Hay mucho más tejido conectivo que músculo. Y vamos a tener que las fibras son circulares, pero son ahí entrecruzadas por algunas cuantas fibras longitudinales. El endometrio, como ya lo mencionamos, lo estarán viendo mucho más en citohistología, ¿verdad? Es una capa mucosa, delgada, es friable, o sea, se rompe con facilidad, está adherida al músculo y pues ya vimos que es lisa en el área del cuerpo, tiene los pliegues palmeados en el área del cuello, ¿verdad? Es la que se descama, no toda, ¿verdad? La parte más superficial se descama en la menstruación, cuando el estímulo progestágeno, ¿verdad? Desaparece, pues entonces tenemos ahí la descamación de esta capa. ¿Cómo le llega el peritoneo? Pues por los ligamentos. Tenemos los ligamentos anchos del útero y también tenemos unos ligamentos dentro de estos ligamentos anchos
que se dirigen a la pared para suspender el útero, que son los ligamentos redondos del útero. Entonces tenemos estos ligamentos anchos que van a ir por los bordes laterales y de la región de los cuernos van a salir dos ligamentos que se denominan ligamentos redondos, que van a ir a adherirse, como ustedes podrán recordar en el video de la disección, a la parte externa, o a la parte interna, perdón, del conducto inguinal, ¿verdad? Al agujero interno del conducto inguinal. También tenemos unos ligamentos, unos repliegues de ligamento ancho que se dirigen a la región posterior hacia la zona del recto a cada lado del fondo de saco de Douglas, y estos son los pliegues rectouterinos. Entonces, los ligamentos anchos son estos, ¿sí? Aquí estamos viendo como si fuera solo una capa, pero en realidad son dos. Entonces, esas dos capas, una va a quedar posteriormente y otra anteriormente, y eso va a terminar haciendo que esto que estamos viendo acá, que es el ovario, quede cubierto. O sea, hay otra capa aquí encima que se refleja aquí, se da vuelta sobre el ligamento ancho que se encuentra ahí en esta región, como lo veremos en una imagen siguiente, y entonces quedan dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. Veamos la cara anteroinferior, porque recuérdense que está en anteversión y anteflexión el útero. Esta va a estar en relación con este ligamento que vemos acá, que es el ligamento ancho del útero, va a pasar encima de este ligamento ligamento ancho va a pasar encima de este ligamento redondo del útero, ¿sí? Y va a formar un pliegue que nos va a dar la aleta anterior, que sería la aleta que va hacia la vejiga urinaria. Aquí en la parte superior de esta aleta vamos a tener la fosita preovárica. Luego de eso tenemos el mesosalpinx y luego el mesoovario. Eso era la cara anterior. Esto es lo que estamos viendo acá. Miren, está el mesosalpinx y abajo de este que es el ligamento, teníamos este que está acá, esto que está acá, que sería la aleta anterior, ¿verdad? Luego tenemos esto, que es el mesosalpinx, luego tenemos el mesovario acá, y esto que está acá, esta parte de aquí, sería la cara postero superior del ligamento ancho del útero. Y como se dan cuenta, hacia la región inferior al istmo, se dirigen estas estructuras que están acá, que son los pliegues rectouterinos. Acá en esta zona, esta parte del peritoneo pasa por encima de la región del mesovario, ¿verdad? Del ligamento propio del ovario, el ligamento suspensorio del ovario. Tenemos también unos bordes, ¿verdad? El borde superior va a ser el mesosalpinx, el borde inferior, ahí vamos a tener unos orificios por donde van a pasar los uréteres para meterse en la pared posterior de la vejiga urinaria para atravesar esta zona. El borde medial, pues este va a estar el que va a llevar los vasos sanguíneos, por eso es tan importante el ligamento ancho, porque ahí en el borde que se pega al útero, ¿verdad? Vamos a tener la arteria uterina, el plexo venoso uterino, los vasos linfáticos y los nervios que llegan hacia el útero, ¿verdad? Y un conducto longitudinal que ya les mencionaba previamente, ¿verdad? Que son remanentes embrionarios, el hipoóforo y el paraóforo. El borde lateral se pega al peritoneo parietal y luego hacia el abdomen. Aparte del ligamento ancho del útero, tenemos en la parte inferior acá el mesometrio, esta es la aleta anterior, se recuerdan que habíamos mencionado, y en la parte superior tenemos el mesosalpinx, que es el pliegue de la parte superior, de la aleta superior, que va hacia la trompa uterina. Prácticamente forma el meso de la trompa uterina. Bueno, ¿cómo llegan las arterias uterinas? Las arterias uterinas llegan desde el lateral, como pueden ver acá, son las que están en amarillo. Y estas arterias uterinas van a tener varias ramas. Las arterias uterinas nacen acá, como pueden ver ustedes, de la arteria ilíaca interna. De la arteria ilíaca interna llegan hasta la región medial y desde ahí van a darnos primero las arterias que van para la vejiga urinaria y la vagina, las ramas vésico-vaginales, la rama arterial cérvico-vaginal que va para el cérvix y la región superior de la vagina, que podemos ver acá en esta zona. Luego tenemos las arterias del cuello, estas ramitas que van para el cuello uterino, que son propias del cuello y no tienen ninguna, no se comparten con nadie más. Y finalmente van dejando en el camino hacia su anastomosis con arteria ovárica
las ramas que irrigan todo el cuerpo del útero. Es una irrigación bastante rica, es una irrigación muy amplia y es una irrigación que tenemos que recordar que es muy importante porque pues en esta zona primero se necesita la irrigación para poder irrigar el endometrio, prepararlo para un potencial embarazo y ya en el embarazo pues para la implantación de la placenta y la alimentación del feto. Ahora bien, es importante recordar que estas arterias sangran en el momento del parto. En el parto normal se pueden perder hasta 1000 cc de sangre, ¿verdad? Y en una cesárea se pueden perder hasta 2000 cc de sangre debido a estas arterias. Por eso la importancia de que la consistencia del útero después del parto vuelva a ser la consistencia normal, que es dura, ¿verdad?